Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Queridas hermanas, ¿cómo están? Ramadan Mubarak. Alayna wa alaykum jami'an. Que tengan un lindo Ramadán lleno de obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, lleno de bendiciones. Que Allah nos permita a todos vivir este Ramadán de la mejor manera, como sea del agrado de Allah, a su complacencia, a su como Él le gustaría que le adoremos. Ya Rabb, Allahumma nos facilite este mes, tanto en ayuno como en oraciones obligatorias y también oraciones voluntarias como son el Tarawih y la Sunan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, walhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyid al-mursalin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah estaremos viendo hoy día extractos de Surat al-Baqarah, la sura de la vaca. Como es la costumbre de Ramadán, ir recitando el Sagrado Corán a lo largo del mes y tratar de terminar, sellar el Corán, hacer una khatma, o sea, recitar todo el Corán, inshallah. Pero es importante ir entendiendo lo que uno va leyendo, y en este caso ya el Tarawih comenzó ayer por la noche, siendo ayer la primera noche de Ramadán y hoy su primer día. Deben haber leído ya la primera parte, el primer juzu, que es la 30ª parte del Corán. El Corán está dividido en 30 partes iguales y se recita una parte por día durante el mes de Ramadán. Es lo recomendable, es lo que, digamos, la gente le gustaría hacer. Pero también hay otro grupo de personas, de muslimí, que simplemente en vez de leer todo el Corán, van haciendo una recapacitación en las pocas ayat que van recitando poco a poco y tratar de ir entendiendo, ¿no? Entonces, de eso se trata la clase de hoy día, inshallah. Antes de entrar en materia, hermanas, quería indicarles que a veces se nos corta el internet y se suspende el video, pero inshallah vuelvo a reconectar para iniciar un nuevo video y terminar la explicación de la clase en la que estemos, porque a veces me doy cuenta que se corta, se interrumpe y hay unas hermanas que ya no se vuelven a conectar. Otras sí se vuelven a conectar y podemos terminar con las que se conectan a la clase. Entonces, inshallah, hoy día espero que no se desconecte el internet. Bueno, entonces vamos a ver hoy día, inshallah, como digo, unos extractos de lo que es la sura de la vaca y los beneficios de esta sura. Las enseñanzas que hay son múltiples, muchísimas enseñanzas que hay en esta sura. Trataremos de ver hoy día unos pequeños puntos para ir desarrollando conforme pasa el mes, un poco más, digamos, en las próximas clases, ir explicando ciertos conceptos y revelaciones que Allah da en su libro para sacar, inshallah, beneficio. Sura de la vaca es una sura medinense. Quiere decir que fue revelada en Medina.
Habíamos explicado en las clases anteriores que las suras que fueron reveladas en Medina fueron, o sea, primero el Rasul sallallahu alaihi wasallam vivió un periodo de 13 años en Mecca, y las revelaciones que fueron en Mecca fueron revelaciones que hablaban al corazón para incentivar, digamos, y que acrecentar la fe, el imán, la fe en la gente. Luego de que la fe se había asentado en los corazones a lo largo de 13 años de da'wah, y fueron ya a vivir en Medina, fue revelado en ese entonces todo lo que es Sharia, todo lo que es la ley, el comportamiento, lo que ya hemos explicado en algunas ocasiones, takalif, cuáles las obligaciones que como musulmanes tenemos con Allah subhanahu wa ta'ala primero, luego con la sociedad, obviamente con uno mismo primero. Entonces, si nosotros vemos la sura de la vaca, es una sura que está llena de sharia, está llena de indicaciones para los musulmanes de cómo deben ir ya aplicando en el terreno. ¿Ya? Entonces, primero fue un periodo de preparación espiritual, y luego ya esto aplicado en el terreno. ¿Por qué esta sura tiene como nombre la sura de la vaca? ¿Ya? La sura, el nombre de Surat al-Baqarah, sura de la vaca, viene a representar lo que es el tawhid, la creencia monoteísta pura. Eso es lo que en realidad quiere representar esta denominación de la sura. ¿Por qué? Si nosotros vemos hoy, no hace muchos años, hoy en día hay un sector amplio de la sociedad mundial que adoran a las vacas. Por ejemplo, eso es muy común en la India. Tienen como deidad a las vacas. Y eso es una de las grandes diferencias que tienen los musulmanes en la India con el resto de habitantes de ese país. Eso es hoy, pero esto ha sido a lo largo de la historia. En el caso de esta sura de la vaca, recordemos que los hijos de Israel, los judíos, Bani Israel, adoraron al becerro, que era un ejel. Ejel en árabe es un ternero, no es becerro, en árabe se dice ejel. Es un ternero que ellos adoraron a un ternero que le hicieron en forma de oro. Hicieron de ese ternero de oro y lo adoraron. Entonces, como que esta sura, ya vamos a ver la historia que tiene que ver con la denominación, es como que Allah les ordenó a los judíos sacrificar una vaca para matar en ellos cualquier sentimiento de politeísmo que podían tener con relación al apego sobre este tipo de animales. Esta denominación, hermanas, se debe a que entre el pueblo judío hubo alguien que cometió un asesinato y luego mató a un hombre. En algún relato dice que él quería casarse con la hija de este señor, que era un hombre de muchísimo dinero, y él era tío
tío del que pretendía casarse con la muchacha, y el tío vio o conocía las características de su sobrino, que no era un hombre de bien y que no iba a poder ser, digamos, cumplir bien con su hija, y le rechazó. Entonces él, en venganza o en ambición de cómo conseguir la fortuna de su tío y poder casarse con su hija, con la prima de él, le mató a un lugar X de la ciudad y llevó ese cadáver y lo puso al otro lado de la ciudad, lejos, digamos, del lugar donde se cometió el crimen. Al día siguiente, cuando despertaron el pueblo, el resto del pueblo encontraron este cadáver y no sabían de quién era. Entonces fueron a preguntar a Musa, que era a Moisés, la paz sea con él, que era el mensajero que estaba en aquel entonces con ellos, y le dijeron, sucedió esto. Queremos saber quién fue el que cometió el crimen. Luego, Musa tampoco no sabía quién fue el que cometió el crimen, entonces invoca a Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah subhanahu wa ta'ala les da la orden de que ellos deben sacrificar una vaca. Entonces, cuando Musa va con esa orden, el pueblo judío le dicen, ¿Atatajiduna huzwa? ¿Te estás burlando de nosotros? ¿Qué tiene que ver la vaca con el asesinato? Entonces Musa les dice, esa es la orden de su Señor, simplemente ustedes cumplan la orden y ya. Entonces ellos no acatan la orden enseguida, sino que comienzan a dar un montón de pretextos y preguntas sobre las características de esa vaca, si esta vaca tenía que ser una vaca que haya arado la tierra, si es que esta vaca tenía que ser una vaca que no haya parido otras antes, y muchísimas preguntas que ellos, en vez de acatar la orden, pedían a Musa, les decían, pero explícanos mejor, ¿cuál es la característica que tiene que tener esta vaca? Entonces, hasta que Allah subhanahu wa ta'ala les puso la cosa difícil y les dijo que tiene que ser una vaca amarilla, safra, faqi'u lawnuha, tusirru an-nadirin, que sea una vaca amarilla de color fosforescente. Imagínense, hermanos, una vaca amarilla de color fosforescente, ni hoy tampoco, muy difícil. Una situación, una orden de Allah muy difícil. ¿Por qué? Porque ellos no acataron la orden a la primera vez. Entonces Allah les dijo, sacrifiquen una vaca. Ellos podían haber ido, escogido cualquier vaca y hubieran sacrificado y ya estaba el asunto. Pero debido a que ellos no acataron la orden y comenzaron, como es su característica de ser un pueblo rebelde que no le gusta obedecer a la orden de Allah subhanahu wa ta'ala, entonces cada vez que ellos hacían más preguntas, las respuestas eran más difíciles. Hasta que por fin, ¿en qué terminó la historia? Es que ellos, ¿dónde iban a encontrar una vaca con esas características? Hasta que pasó un día un muchacho con una vaca de ese color y le dijeron, esta es la vaca, véndenos la vaca. Y el chico no quiso vender la vaca. Le dijo, no, esto es lo único que tengo como sustento para mí, para mi madre. Era huérfano de padre. Y ellos le insistieron, porque no iban a encontrar otra vaca similar. Entonces el niño
les dijo, bueno, les vendo la vaca, pero su peso en oro, el peso de la vaca en oro. Entonces, si una vaca hoy día pesa unos 200 kilos, 300 kilos, el equivalente eso, hermanas, hoy a lo que sería su peso en oro. Y por eso es también el dicho popular que después quedó, esta persona, por ejemplo, vale su peso en oro, ¿no? O sea, a su valor. Bueno, lo importante del asunto es que ellos se vieron obligados a pagar por esa vaca un precio extremadamente alto, que jamás hubiera costado así una vaca normal, pero debido, como digo, a su insistencia en buscar pretextos, tuvieron que pagar un precio exorbitante por eso y después sacrificaron la vaca y luego Allah les dio la orden que con un pedazo de la carne de esa vaca golpeen al muerto, al señor que le habían asesinado, y este hombre vuelve a la vida, ¿no? Allah dice para mostrarles a ellos cómo Él resucita a los muertos. Este hombre vuelve a la vida y dice, fulano me mató. Y después muere otra vez y ahí se concluye la historia. Pero ahí lo que nosotros tenemos que sacar, hay muchísimas enseñanzas que sacar de eso. Lo importante de ahí es que nosotros, ya van a ver después en qué termina toda la sura de la vaca, que es la sura más larga del Corán. El resumen de toda esta sura, hermanas, es el concepto de escuchamos y obedecemos. Sameana o atana. Ya vamos a explicar un poquito de eso. Bueno, eso en cuanto a la denominación de la sura de la vaca. Ahora vamos a ver la división de la sura. Normalmente cuando uno abre el Corán, sea que son musulmanes nuevos o son musulmanes ya de siempre, abre el Corán y a veces puede ser que no encuentre una concatenación, o sea, una rabot, o sea, como que estas ayat no tiene que ver lo uno con lo otro. Y eso es totalmente lo contrario. De eso es lo que se trata esta clase de hoy. Inshallah, Allah nos facilita en el futuro seguir dando clases similares a la de hoy día. Ojalá tengan ustedes un papel y un lápiz. Como siempre les recomiendo que ustedes tengan un papel y un lápiz y vayan registrando los apuntes que inshallah de los temas que vamos a hablar. Surat al-Baqarah está dividida de la siguiente forma. Las primeras ayat, Allah subhanahu wa ta'ala describe los tipos de personas que hay en la sociedad de Medina, porque hay que tomar en cuenta dónde fue revelada esta sura y qué era lo que estaba sucediendo en el tiempo que fue esta revelación. Y el tipo de personas que estaban recibiendo esta información. Es una sociedad muy diferente, la sociedad de Medina con la sociedad de Mecca. En Mecca la gente simplemente eran incrédulos, eran kufar y no creían, y mushrikin, politeístas, adoraban a varios dioses y esa era la situación de Mecca. En Medina la situación era diferente, ¿no? En Medina ya vino un grupo de creyentes, que eran los muslimín, que emigran a Medina, y ellos ya habían sido depositarios de la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala durante 13 años, ¿ya? Entonces tenemos en la sura de la vaca, la primera
las primeras 5 ayat una revelación de Allah que se refiere a los creyentes. 1. ¿Ya? Esa es la primera división. La segunda división, Allah habla a los kuffar, a los incrédulos. ¿Ya? Entonces es otro tipo de división. Todo esto es lo que se llama la introducción de la sura de la Vaca. Es lo que se llama en árabe muqaddama, la introducción. Entonces en la introducción están los tipos de personas. Primer grupo, creyentes, están en las primeros 5 suras, 5 ayat. Después viene características de los kuffar, de los incrédulos. Después viene una larguísima explicación de los munafiqin, que son los hipócritas, que en Mecca no había. En Mecca no habían hipócritas porque los musulmanes en Mecca eran débiles. Entonces a nadie le interesaba hacerse pasar por musulmán. El que era muslim de verdad, con una fe grande y enfrentaba todos los problemas que tenían y las persecuciones y las torturas. Entonces eran mu'minin haqqan, o sea, eran creyentes verdaderos. No así en la sociedad de Medina, ¿no? En la sociedad de Medina ya los musulmanes ya eran un grupo distinguido, ¿no? Y Allah subhanahu wa ta'ala les había dado poder, ¿no? En Medina ya los musulmanes tenían poder, tenían una representación política, sobresalían en el medio, ya todo el mundo en Arabia sabía de los musulmanes, sabía de Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entonces ellos ya tenían una presencia. Entonces en Medina sí hubieron casos de hipócritas que se infiltraron en las filas de los musulmanes para recibir ciertos beneficios que era de lo característica de la sociedad musulmana y estar, digamos, ahí a escondidas, pero en realidad en sus corazones tenían odio hacia los musulmanes y querían y planificaron en contra de los musulmanes y jugaron un rol muy importante en las batallas que se dieron vendiendo información y traicionando. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala en esta parte de introducción de la sura de Al-Baqarah habla de este tipo de personas para dar a conocer a los musulmanes quiénes son la gente que les rodea. Obviamente, hermanas, esto no es algo que solamente se aplicó a Medina, sino que es algo que se aplicó después, se sigue aplicando hoy, se aplicará a lo largo de la historia hasta Yawm al-Qiyamah, hasta el día de la resurrección, este tipo de personas que van a haber en las sociedades. Entonces, dijimos, primero los creyentes, segundo los kuffar, tercero los hipócritas, cuarto, Allah subhanahu wa ta'ala habla de los mushrikín, de los politeístas y el da'wa, el llamado, la invitación que Allah subhanahu wa ta'ala hace a través de su mensajero a estos politeístas para abrazar el Islam, para, digamos, estar de la fila de los creyentes y poder, inshallah, ser salvos. Inmediatamente después de esto, todo esto que he hablado hasta ahorita, hermanas, es la introducción de Surat al-Baqarah. ¿Ya? Después de eso, Allah subhanahu wa ta'ala relata la historia de Adam. La historia de la creación de Adam, el diálogo que hubo con los ángeles, la puesta a prueba de Allah a los ángeles con la creación de Adam,
la desobediencia del demonio, de Iblis, la creación de Eva, lo que ellos habitaron en el paraíso, y luego la salida de ellos del paraíso, ¿no? Está en la historia de Adán. Luego viene otra historia, que es la historia de Beni Israel, la historia de los hijos de Israel. Y es también esta historia, hermanas, de los judíos en Surat al-Baqarah es un juz'u entero, o sea, una 30ª parte del Corán que Allah habla acerca de la historia de los judíos y habla acerca de sus creencias, lo que ellos ocultan de la verdad, cómo ellos actuaron con su mensajero Musa, alayhi salam, la historia de Musa con el pueblo judío, con la historia del becerro de oro que hablamos hace un rato, la recepción de las tablas que recibe Musa, alayhi salam, la desobediencia del pueblo judío con Musa, la revelación que ellos tienen, no revelación, sino rebeldía, perdón, la rebeldía de cómo ellos tienen, ¿no? con su mensaje. Y luego, a pesar de que ellos, por ejemplo, en sus libros tenían mencionado claramente la venida del último profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, incluso ellos, los judíos, sacaban pecho ante los politeístas árabes de Medina. Antes de la venida del profeta Muhammad, decía, está a punto de salir el último mensajero. Y cuando él aparezca, nosotros, los judíos, creeremos en él y tendremos un alto rango y vamos a acabar con ustedes, tribus árabes. Nosotros vamos a acabar con ustedes porque ya está por salir el último mensajero. Entonces, cuando aparece el Rasul sallallahu alaihi wasallam y no es judío, sino es del linaje árabe, de hijo descendiente de Abraham, pero no de Isaac, sino de Ismael, la paz sea con todos ellos, los judíos no aceptaron al profeta Muhammad como su mensajero, que ellos antes estaban alardeando de que va a salir un mensajero y nosotros le vamos a seguir. Entonces tenemos la historia de Adán, luego viene la historia de Bani Israel, los hijos de Israel, que digo es una historia extensísima, no solo en Surat al-Baqarah, hermanas, sino también a lo largo del Corán. Allah subhanahu wa ta'ala menciona muchísimas veces a los judíos y su comportamiento, más que nada el comportamiento de ellos, para que quede eso como ejemplo para nosotros como musulmanes, ¿ya? La tercera historia que Allah subhanahu wa ta'ala menciona después es la historia de Abraham, de Ibrahim alayhi salam. Inmediatamente después de esta introducción de este tipo de personas, están grabando, estoy repitiendo para que ustedes se graben, hermanas, y si es que ojalá estén tomando apuntes, pero si no están tomando apuntes, por lo menos grábense esto para cuando ustedes lean el Corán puedan entender, porque no es muy fácil coger el Corán y tratar de unir las ayat, ¿no? Entonces, esta charla que les estoy dando es extremadamente importante para que ustedes tengan una idea clara de cómo está recopilada las ayat y de qué se trata y por qué está, y por eso es que no entro en detalle de las ayat, porque quiero que primero
entendamos de una manera global qué encierra la sura de la vaca. ¿Ya? Entonces, después de la introducción tenemos 3 historias. Estas 3 historias es la una, historia de Adam, alayhi salam, la historia de Bani Israel, de los hijos de Israel, y tercera, la historia de Ibrahim. Ahora, voy a terminar la división de la sura y después voy a regresar a explicar algo más sobre estas cosas, ¿ya? Entonces, séptima parte de la división de esta sura es la historia de Ibrahim, ¿no? Octavo es la historia ya de los muslimín. Allah subhanahu wa ta'ala ya aquí en el segundo juz, en la segunda 30ª parte del Corán, en este caso de la sura de la vaca, porque la sura de la vaca es tan larga y tan extensa que abarca 2/30 partes y media. ¿Ya? Entonces es la primera, el juz 1, el juz 2, el juz 3, abarca la sura de la vaca y parte de la historia parte de la sura de Al-Imran está también en el tercer juz. Juz es parte, ¿ok? Aquí dice una hermana, sí, justo comencé mi lectura del Corán y me ayuda mucho. Llegué hasta la ayah 49. Ok, mashallah. Muy bien, hermana. Adelante, ojalá esto sigan. El resto de hermanas también se incentiven hoy tomar un Corán, aunque sea en español, y leer esto de lo que vamos a ir nosotros, inshallah, tratando de analizar a lo largo de estos días. Entonces, octava división de la sura de la vaca, está la historia de los muslimín, está las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala, los dictámenes ya de diferenciación de los musulmanes, porque hasta ese entonces, hasta antes de que sea revelada la sura de la vaca, la sociedad musulmana en Medina casi no estaba bien distinguida con el resto, ¿ya? Rezaban los musulmanes con dirección a la misma qibla de los judíos, que era Jerusalén, Beit el-Maqdis. Entonces, los judíos rezaban con dirección a Jerusalén, los musulmanes también rezaban con dirección a Jerusalén. Hasta que Allah subhanahu wa ta'ala hace descender la orden de que los musulmanes no van a rezar más con dirección hacia Jerusalén, sino que van a rezar con dirección al Kaaba. ¿Ya? Y esta orden, hermanas, es una orden importantísima en la vida de los musulmanes como una entidad, porque ahí Allah dividió ya a los muslimín, les diferenció, les distinguió con el resto de la gente que vivía en Medina, que eran muchísimos, habían judíos en Medina y, como digo, habían hipócritas, kufar, mushrikin, y ahora estaba ya en esta etapa ya los musulmanes Allah les distingue del resto, ¿no? Solo como una pequeña paréntesis de esta orden de Allah subhanahu wa ta'ala que dio de cambiar el qibla. ¿Cómo fue, hermanas? Esto de cambiar el qibla fue durante una oración, me parece que fue una oración del Duhur, donde la recitación del imam es en voz baja, no es en voz alta, y se dio en el salat la orden de Allah, la revelación
descendió en el salat. Mientras los musulmanes rezaban atrás de Rasul, sallallahu alaihi wasallam, descendió la orden de que cambien el qibla. Entonces, el Rasul estaba rezando con dirección a Jerusalén y le baja la orden y él tiene que cambiar mientras está en el salat, se da la vuelta y cambia el qibla. Ahora, la gente que estaba en las filas de los orantes atrás de Rasul, sallallahu alaihi wasallam, ¿qué pasó con ellos? Unos acataron la orden, o sea, simplemente vieron que Rasul, sallallahu alaihi wasallam, se dio la vuelta, cambió la dirección, ellos cambiaron la dirección. ¿Ellos quiénes eran? Eran los creyentes verdaderos. En cambio, los que estaban infiltrados, munafiqín, que ya hablamos de ellos un poquito, estaban infiltrados en las filas de los musulmanes, se rehusaron a hacer el cambio y comenzaron a decir por qué este cambio no tiene sentido, este es el qibla de los mensajeros y ahora estamos cambiando a otro lado. Entonces, esto, hermanas, miren, esto hay que sacar una gran enseñanza, Esta fue una orden de Allah subhanahu wa ta'ala para limpiar las filas de los musulmanes, distinguir a los verdaderos musulmanes de los no musulmanes. Es como cuando, por ejemplo, ustedes van a hacer un pan, por ejemplo, o una torta o lo que sea, y ciernen un poco de harina para hacer la torta. ¿Por qué ciernen la harina? Cernimos la harina para quitar los grumos y para ver si es que hay alguna suciedad ahí, ¿no es cierto? Se cierne. Entonces, pasa la harina limpia del sedazo y queda en el sedazo las piedritas negras o cualquier otra cosa que no sea harina. Cualquier otra cosa que no sea harina queda en el sedazo. Entonces, exactamente este ejemplo es lo que pasó con la orden de Allah de cambiar el qibla. Los creyentes musulmanes obedecieron, los hipócritas quedaron de alguna manera al descubierto. ¿Y por qué se dio esto, hermanas? ¿Por qué se dio? Se dio porque despuesito de esta situación, los musulmanes iban a tener su primera batalla, que es la batalla de Badr. La batalla de Badr que se dio en el mes de Ramadán, inshallah ya hemos de hablar de esa batalla, es maravillosa, todos los milagros que Allah subhanahu wa ta'ala hizo a los creyentes, y a pesar de que eran una minoría, ¿no? Allah les otorgó el triunfo por su gracia y misericordia. Que vamos a ver de esto, inshallah, también un poco más adelante. Entonces, el triunfo de Allah solo desciende, aprendamos de esta lección, hermanas. El triunfo de Allah solo desciende sobre los verdaderos creyentes. ¿Quiénes son los verdaderos creyentes? Aquellos que dicen, escuchamos y obedecemos. Sama'na wa ata'na. Entonces el triunfo de Allah desciende. Hoy día, por ejemplo, los musulmanes en el mundo estamos en la razón. Por ejemplo, con relación a Palestina o con relación a lo que pasa hoy en Siria o lo que pasa en cualquiera de los otros países que sucede en Kashmir, en cualquiera países, cualquiera de donde están los musulmanes siendo hoy día oprimidos y maltratados. Y uno dice, ¿por qué? Si estamos en el haq, si estamos en la verdad, ¿por qué hoy los musulmanes están en esta situación de debilidad y están oprimidos? ¿Por qué no desciende el triunfo? ¿Por qué no viene la victoria de Allah? ¿Por qué?
Es por esto. Porque no somos sami'na wa ata'na, no somos de los que escuchamos la orden de Allah y obedecemos. Entonces, cuando la umma, la nación del Islam, todos los musulmanes que nos encontremos en todas partes del mundo, tomemos una conciencia de obedecer la orden de Allah, que ya nos llega la información a nuestros oídos, ya nos llega obedecer. Aunque muchas veces no alcancemos a entender el porqué. Muchas veces no alcanzamos a entender el porqué, hermanas. Como en este caso de los sahabas que estaban rezando atrás de Rasul. Años rezando atrás de Rasul con dirección al Qibla. O tiempo, no sé cuántos meses eran, pero, o sea, todo el tiempo rezaban con relación con esa dirección. Y de pronto llega la orden y tiene que voltearse. No estuvieron preguntando los verdaderos creyentes a Rasul por qué teníamos que cambiar, por qué. Simplemente obedecieron. Entonces esos creyentes son los que después, a los pocos días de esta orden, baja la orden de Allah subhanahu wa ta'ala de ya tener esta batalla de Badr en contra de los mushrikín, de los politeístas de Mecca. Entonces, los que fueron a la batalla fueron solo 314, en un relato 313, bueno, entre 313 y 314 creyentes, verdaderos creyentes, fueron los que se fueron a enfrentar la batalla y Allah les dio el triunfo. Entonces, roguemos a Allah estar entre ellos. Luego, seguimos, hermanas, entonces, con la división de la sura. Mashallah, dice una hermana, ya está por terminar la sura. Inshallah, hermana, Allah te facilite, y ya vamos ahora a explicar la última parte de la sura, que son las 3 últimas ayat de la sura de la vaca. ¿Ya? Entonces, brevemente, antes de entrar a explicar esto, les repito las divisiones, hermanas. La primera división es, Allah habla a los creyentes. Segunda división, los kufar, los incrédulos. Tercera división, los hipócritas, el munafiqín. Cuarta división es el da'wa a los politeístas. Quinta división es la historia de Adam. Sexta división, la historia de los hijos de Israel. Séptima división, la historia de Ibrahim alayhi salam. Octava división es la historia de los creyentes, las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala, que dice hagan esto, no hagan lo otro. Y la última parte, novena parte, es el sello de la sura, que son 3 ayat. Vamos a hablar un poquito, vamos a hacer un análisis de esto, inshallah. La sociedad de Medina, como digo, en este caso ya entraron con la revelación de la sura de la vaca a un punto de distinción, y ya tuvieron un punto de referencia para el resto de las tribus que venían, y se estableció en Medina el primer estado islámico, donde se aplicó la ley de Allah, la Sharia, y se puso normas para la sociedad, ¿ya? Miren, hermanas, las 3 historias, ahora vamos a ir un poquito nada más en detalle. Las 3 historias que Allah menciona en esta sura, que son la historia de Adam y la historia de los hijos de Israel y Abraham. ¿Qué es lo que une? ¿Cuál es el punto de unión? ¿Por qué Allah revela estas historias en este lugar de la sura? ¿Por qué? Ya. El primero es que antes de eso, estas tres casos
Adam, el pueblo judío, y Abraham, Allah subhanahu wa ta'ala les nombra en el Corán como khulafa. ¿Ya? ¿Qué es khulafa? Son vicerregentes, que Allah les dio el khilafa, Allah les dio a ellos la viceregencia en la tierra. Entonces, cuando Adam, Allah le creó, ¿no? Allah dice, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Cuando iba a crear a Adam, dijo, voy a crear un vicerregente, un khalifa en la tierra. Ese era Adam, ¿ya? Luego, el pueblo judío fue un pueblo que Allah escogió de entre otros pueblos que Allah había creado, ¿ya? Y también les dio a ellos el khilafa, o sea, ellos estaban mustakhlafina fil ard, ellos estaban a cargo de ser vicerregentes en la tierra, ¿ya? De administrar los bienes de Allah. Y luego Abraham también está, diciendo que Abraham vino primero, pero en la historia digamos, en Surat al-Baqarah está después la historia de Abraham. Entonces, Adam, Allah le nombra Khalifa y peca. Entonces, vamos a ir analizando cada uno. Adam es nombrado Khalifa, desobedece a Allah, pero inmediatamente hace tauba. ¿Ya? Ese es un ejemplo, una categoría. Segunda categoría, los judíos que fueron escogidos, un pueblo escogido. Allah subhanahu wa ta'ala, qué bueno, hermana, alhamdulillah. Luego el pueblo judío demuestra en cambio total desobediencia a Allah. Una desobediencia y una rebeldía increíble a los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala. Claro que en ellos siempre había un grupito de gente que obedecía, pero en su mayoría era un pueblo, es hoy día todavía rebelde, pero en ese entonces había unos cuantitos que algo obedecían. El tercer ejemplo que Allah pone aquí, que Allah dice, le entregó a Abraham ciertas funciones, fa'atammahun, quiere decir, las cumplió a perfección. Obedeció al 100% las órdenes de Allah. Entonces, tenemos un ejemplo de Adam, alayhi salam, que es escogido, pero peca, pero se arrepiente y pide perdón a Allah. Segundo ejemplo, no obedece. El segundo ejemplo de Bani Israel, no obedecen y está en total rebeldía. El tercer ejemplo es de Ibrahim, alayhi salam, en cambio totalmente lo opuesto, total obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Ahora, después de que Allah habla en Surat al-Baqarah de estas cosas y luego se dirige a los muslimín, dijimos, ¿no es cierto? Después de estas historias, ¿qué pasa? Allah se dirige a los muslimín. Y la pregunta es, los musulmanes, ustedes musulmanes, ¿qué ejemplo de estos tres van a seguir? Ustedes muslimín. Ya les pongo este ejemplo de estos tres casos. Tu hermana. ¿De cuál de estos tres grupos, de cuál de estos tres ejemplos vas a seguir? ¿A cuál de estos tres grupos perteneces? ¿Ya? Entonces,
antes de que ustedes me respondan o se respondan a sí mismas, voy a ir a la última parte de la sura que les estaba explicando, las 3 últimas ayat de Surat al-Baqarah. Con lo que Allah sella esta sura, les voy a leer. ¿Ya? Dice, en la ayat 284, de Allah es cuanto hay en los cielos y en la tierra, tanto si manifestáis lo que hay en vosotros mismos, como si lo ocultáis. Allah os pedirá cuentas de ello. Esto en árabe dice, In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu. Esta orden, ya me parece que cité esto en una clase anterior, pero repito otra vez. Allah, en esta aya de la 284, está indicando a los musulmanes, o sea, a nosotros, de que Allah, primero Allah es dueño de los cielos y la tierra y conoce lo que hay en nuestros corazones, sea que nosotros hablemos de eso o no hablemos de eso, y que vamos a ser contabilizados. Ese es el punto. Vamos a ser contabilizados por lo que tenemos en nuestros corazones. Entonces, los sahabas fueron donde Rasul y le dijeron, Ya Rasulallah, esto sí que está muy difícil de cumplir. Esta parte está muy difícil de cumplir. O sea, que vamos a ser juzgados hasta por lo que nosotros tenemos una idea mala. Solo piensen ustedes, hermanas, un momento en lo que ustedes pueden tener a veces en su interior. Una idea sucia, un deseo no limpio, unas malas intenciones por cosas muy feas, ¿no? Que puede uno como ser humano tener esas ocurrencias. Y Allah subhanahu wa ta'ala aquí dice que va a juzgar a los creyentes por eso. Entonces, cuando ellos fueron donde Rasul a exponer su punto, decir a Rasulallah, esto sí que está de más, no, esto sí que ya está mucho. ¿Cuál fue la respuesta de Rasul? La respuesta de Rasul sallallahu alaihi wasallam fue la siguiente. Les dijo, no sean como el pueblo judío, los hijos de Israel, que dijeron, Sami'na wa asayna, escuchamos y desobedecemos. Sino, en cambio, sean creyentes verdaderos y digan, Sami'na wa ata'na, escuchamos y obedecemos. Entonces, estos sahabas se retiraron arrepentidos de que ellos pudieron haber siquiera pensado de ir a decir a Rasul sallallahu alaihi wasallam y piden perdón y ellos dicen, claro, si Allah dice que es así y vamos a obedecer su orden y se acabó. Entonces, en la siguiente aya, miren hermanas, en la siguiente aya, ¿qué es lo que Allah dice? Aman al-Rasul, va a traducir al español. El mensajero cree en lo que se ha hecho descender procedente de su Señor y los creyentes. Y los creyentes también creen, o sea, todos creen en Allah, en sus ángeles, en sus libros y en sus mensajeros. No aceptamos a unos mensajeros y negamos a otros. Y este es el punto que nos interesa. Y dicen, oímos y obedecemos. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
غفرانك ربنا وإليك المصير. Dice, oímos y obedecemos, oh Allah, danos tu perdón, oh Señor nuestro, y hacia ti es el retorno. Entonces, en esta aya, hermanas, ellos, es el siguiente paso, o sea, reconocer la falta de que ellos cometieron, entonces ellos se comprometen a ser obedientes al mandato de Allah. Entonces, en la última aya, en la tercera aya, en la aya 286, Allah dice, Allah no impone a nadie sino en la medida de su capacidad. Tendrá a su favor lo que haya obtenido y en su contra lo que haya buscado. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala ahí, en esta última aya, disminuye la carga a los creyentes. Les disminuye la carga a los creyentes. ¿Ya? Entonces, ahí viene cómo Allah nos enseña a suplicar y dice, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Dice, oh Allah, oh Señor nuestro, no nos tomes en cuenta si olvidamos o erramos. ¿Ya? Sí, estamos cometiendo errores. ¿Ya? Señor nuestro, no pongas sobre nosotros un peso similar al que pusiste sobre los que nos precedieron. ¿Quiénes eran? Los judíos. Allah les puso a ellos un peso muy grande, y no solo a ellos, sino a otros pueblos también, que ya no pudieron soportar, porque debido a su desobediencia, Allah les puso las cosas más difíciles, más difíciles. Entonces, Allah aquí nos enseña, y de paso se ha dicho, hermanas, de estas últimas dos ayas de Surat al-Baqarah, es recomendado saberse de memoria en árabe, ¿no? Es recomendable porque hay mucha misericordia en estas últimas ayat. Entonces dice luego, Señor nuestro, no nos hagas llevar lo que no podemos soportar. Y luego, miren, la súplica que Allah nos enseña, bórranos las faltas, perdónanos y ten compasión de nosotros. Tú eres nuestro dueño, auxílianos contra la gente incrédula. ¿Ya? Ahora, con estos se cierra la sura de la vaca, con esta súplica. Pero hay una diferencia, hermanas, entre esta súplica de esta sura de Al-Baqarah con la súplica que está en la sura de la familia de Amrán, que es la aya 193 de Surat Al-Imran. Entonces tenemos esta súplica de la sura de la vaca y esta otra súplica que es de Al-Imran. ¿Qué es esta súplica de Al-Imran? Dice, Señor nuestro, hemos oído a alguien que llamaba a creer. Creed en vuestro Señor y hemos creído. Señor nuestro, perdónanos nuestras faltas, cubre nuestras malas acciones y llévanos al morir en compañía de los justos. ¿Ya? Y luego en la aya 195, Allah dice, فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ. Y su Señor les responde, les concede lo que le piden. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta súplica de Al-Imran y la súplica de la sura de la vaca? En la súplica de esta sura de la familia de Imran, Allah dice que Él concede a los muslimín sin poner ningún tipo de condición, concede lo que ellos piden, lo que pidamos, lo que nosotros como muslimín pedimos. ¿Ya? Pero la súplica que hacen en la otra sura de la vaca que estamos explicando,
es una dua, es una súplica, es un dua mashrut, con condición. ¿Qué quiere decir con condición? Quiere decir que Allah no va a conceder estos pedidos que le pedimos a menos que cumplamos una condición. ¿Cuál condición? Escuchamos y obedecemos. Sami'na wa ata'na. ¿Ya? Entonces, cuando el muslim, hermanas, ya con esto llevo casi una hora de la charla, pero lo importante de esta resumen de esta clase de hoy día es que cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos manda las amonestaciones, primero, y esto está en el tafsir, ya, esto que les di hoy día es una introducción a la sura de la vaca, para que ustedes tengan claras las divisiones de la sura y cuando ustedes lean no les parezca que de pronto se pasa de un tema a otro tema, no saben por qué se pasó de un tema a otro tema, sino que ustedes ya con estas divisiones que tienen entiendan que por qué Allah subhanahu wa ta'ala menciona tal caso, tal otro caso. Muchos están con muchísimos detalles y obviamente con muchísimas enseñanzas. Pero, inshallah, la próxima clase que tengamos voy a ya entrar a explicar un poco acerca de las ayat, ¿no? Un poquito acerca de las ayat. Hoy día voy a darles un poquito de las primeros cinco ayat, inshallah, ¿ya? Estas ayat que Allah subhanahu wa ta'ala menciona en Surat al-Baqarah, hermanas, primero debemos entender que ya, hermanas, Surat Ayat al-Kursi te explico la próxima vez porque es una explicación larguísima y con muchísimas enseñanzas. Y yo quisiera hoy día terminar estas 5 ayat, las primeros 5 ayat nada más, y para ir un poquito en orden, en la explicación, inshallah, pero con muchísimo gusto. Ayat al-Kursi es una ayat importantísima que nosotros debemos repetir después de cada salat y antes de dormir, y es protección contra los demonios y contra muchísimas cosas. Abarca los nombres y atributos de Allah. Es hermosísima el tafsir de Ayat al-Kursi, pero inshallah eso es una clase solita para explicar esa ayat, perdón. Miren, hermanas, para terminar la clase lo más conciso posible, Allah subhanahu wa ta'ala comienza esta sura diciendo Alif Lam Mim, que son 3 letras del alfabeto árabe, que tienen, solo Allah subhanahu wa ta'ala sabe lo que en realidad significan esto, pero según algunos exegetas musulmanes dan unas pocas explicaciones, que es un tahaddi, que es un desafío de Allah a los árabes, que eran muy elocuentes, son muy elocuentes en su idioma, con su idioma, y Allah desafía comenzando con estas ayat, con estas palabras, estas letras, perdón, diciendo, si ustedes, todo este Corán está escrito con estas letras árabes, que son letras que ustedes conocen también. A ver si es que ustedes pueden armar una aya, no una sura, una aya, un versículo chiquito del Corán, parecido a lo del Corán, y obviamente no pudieron, ni se puede, ni se podrá, porque es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala que reveló. Luego dice Allah, este libro sin duda, este es un libro, se refiere al Corán, que no tiene duda y contiene una guía para los muttaqin. ¿Quiénes son los muttaqin? La gente que tiene taqwa, la gente que tiene temor. ¿Qué es el que tiene taqwa? Esto ya explicamos en una clase anterior, solo para recordar. Es aquella persona que evita hacer las cosas que no son del agrado de Allah,
y cumple las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala y deja de lado cualquier cosa que sea dudosa. Deja cualquier lado que sea dudosa. Entonces, dice Allah, este libro, el Corán, es una guía para la gente que tiene taqwa, que tiene ese temor en sus corazones. Luego, hermanas, las siguientes ayat es lo que se llama en árabe umda, o sea, los principios. ¿En qué se basan los principios del muslim? Está en las siguientes ayat, que dice, alladhina yu'minuna bil ghaib. Ellos, esos que creen en lo oculto, en lo que uno no puede ver, el ghaib, lo que uno no puede ver, como es en Allah, no le podemos ver a Allah, pero creemos en Allah, no podemos ver a los ángeles ni a los genios, pero son criaturas que Allah menciona, creemos en eso sin saber, creemos en el destino sin poder saber, conocer el destino, sino hasta que sucede. Entonces, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ. La siguiente orden es, entonces miren cómo son las características del muslim creyente. Son los que creen en Allah, en cosas que no son tangibles, ¿ya? Que solo Allah tiene el poder sobre eso, pero que nos ha indicado y nosotros por fe en Allah subhanahu wa ta'ala, en su mandato, creemos, ¿ya? Luego el siguiente requisito, yuqimuna salat, establecen la oración, cumplen la oración. Y miren, hermanas, en ninguna parte del Corán ustedes van a encontrar algo que diga sallu, recen. No dice recen, dice establezcan el salat, que es muy diferente. Quiere decir que cuando uno va a rezar a Allah subhanahu wa ta'ala, estableces esa oración con todos los principios que Allah describe. El Rasul nos enseñó cómo nosotros debemos rezar, los condicionantes, y de la mejor manera rezamos a Allah subhanahu wa ta'ala, establecemos la oración y establecemos no solamente yo solita, sino con el grupo de musulmanes, con la gente que me rodea, mis hijos, la gente que está bajo mi responsabilidad, incentivo a rezar, a adorar a un solo Dios. Luego la siguiente dice, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, y de la provisión que le hemos asignado dan. Aquí Allah no menciona zakat, no habla del zakat, sino habla en general de todas las dádivas que la persona puede dar. La persona puede dar a Allah subhanahu wa ta'ala, por Allah subhanahu wa ta'ala a la gente, ¿ya? Y es sin medida. Hay gente que da mucho más del 2,5%. Todo el año dan. Y hay gente que da en abundancia, ¿no? Entonces, esas personas, Allah, miren, le está poniendo eso como una de las características del creyente. Luego viene la siguiente. Estos son, como digo, principios, umda, principios de cómo es esta característica del primer grupo que mencioné al inicio de la charla, hermana. ¿Cuáles son las características de los creyentes que nosotros debemos tener? Nosotros, ustedes, yo, todos los que estamos aquí, debemos tener estas características. Dice, y aquellos que creen en la revelación, ¿ya? Que se hizo descender sobre ti, o sea, el Corán, y en lo que se hizo descender antes de ti, el Evangelio, la Torá. Y de la otra vida tienen certeza, y tienen certeza en que van a ser resucitados, que nosotros como creyentes, parte de nuestra fe es creer en los libros sagrados que Allah reveló y creer en Yawm al-Qiyamah, creer con certeza que hay un día de retorno a Allah subhanahu wa ta'ala. Y luego dice, Ulaika ala hudan min rabbihim, ellos son los que van en una dirección hacia su Señor y son los que tendrán éxito. En realidad no está muy bien la traducción hecha, pero habla de Huda. Aquí, ¿qué es el Huda, hermanas? Allah habla en la segunda aya, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ Huda, ¿no? Huda.
Y en esta aya quinta vuelve Allah, ulaika ala huda, vuelve Allah a hablar del huda. ¿Qué es la huda? Huda es la guía. Y tenemos, con esto cerramos la clase, inshallah. Hay dos tipos de guías, hermanas, dos tipos de guías. Una guía es la guía que uno siente con el corazón, la fe que nosotros tenemos en el corazón. Creemos en Allah, ¿ya? Creemos en los ángeles, creemos en los profetas, creemos. Son cosas que están en el corazón, ¿ya? Y el otro es otra huda, hidayat al-dalala, que quiere decir la guía de que Allah subhanahu wa ta'ala nos enseña a diferenciar entre el bien y el mal. ¿Y cómo nosotros vamos a diferenciar entre el bien y el mal? ¿Cómo? ¿Por instinto? Porque a mí me parece, lo que a mí me parece puede ser que a usted no le parezca, a la otra persona no le parezca, el vecino de más allá tampoco. Cada uno tiene su idiosincrasia, su concepto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la huda verdadera? ¿Cómo diferenciamos entre el bien y el mal? Es a través del Corán. Entonces, quiere decir que Allah subhanahu wa ta'ala nos pone en nuestro corazón la fe y nos da el conocimiento del Corán y de la Sunna. Entonces tenemos lo que es fe y lo que es conocimiento. Entonces, de aquí, hermanas, también es que debemos tener en cuenta que no es lo mismo un creyente que conoce que un creyente que no conoce, ¿ya? Hay una diferencia muy grande. Hay personas que actúan solamente por fe, y eso está bien, porque es una defensa, y eso es parte de lo que Allah pone el hidayah, pero uno tiene que tener el conocimiento, y ese conocimiento es de su libro, del Corán. Entonces, esto es una invitación, hermanas, a que nosotros leamos el libro de Allah. Y por eso yo estaba dudosa cuando ya estaba comenzando Ramadán. Dije, ¿qué les voy a dar a estas hermanas en este tiempo? Y pensé que lo que debo dar es algo del Corán, para que no haya una barrera entre ustedes y el libro de Allah. Más bien que haya una familiaridad con el libro de Allah y leer. No olvidemos que el mes de Ramadán es el mes del Corán. O sea, el honor del mes, su honor, su posición de que es Ramadán, es debido a que fue revelado en este mes el Sagrado Corán, que es guía para nosotros, para la humanidad, para todos los tiempos. Entonces, importante que nosotros busquemos el conocimiento y pidamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos facilite estas clases, el entendimiento, que nos ayude a, primero, hermanas, que Allah ponga bendición en nuestro tiempo, ¿ya? Pedir a Allah baraka, bendición en nuestra vida, en los años que nos quedan de vivir, y pedir a Allah tawfiq, que ya expliqué en una de las clases anteriores el término tawfiq, que es mucho más que triunfo y victoria, es una gracia especial que Allah subhanahu wa ta'ala le da a uno. En este caso pidamos a Allah que nos dé esas bendiciones de poder ser mejores musulmanes y que nos ayude a cambiar lo que está mal en nuestra vida y que nos ayude con fuerza de fe, con fuerza de convicción, y que ponga en nuestro corazón el temor a Allah, más que el temor a la gente, mejor dicho, que
arranque de nuestros corazones el temor a la gente. Porque muchas veces yo he visto y palpado, muchas veces las personas no cumplen su religión, no cumplen los preceptos del Islam por temor al que dirán, por el temor a la gente. ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi hijo? ¿Qué va a decir mi marido? ¿Qué va a decir mi vecino? ¿Qué va a decir mi jefe? ¿Qué va a decir la gente con la que tengo relación comercial? ¿Cómo yo voy a quedar con la gente? Hermanas, cuando ese tipo de cosas les salte a su corazón, sepan que es obra del Shaitán primero. Segundo, pidan refugio a Allah de eso. Pidan refugio a Allah. Y digan, ya Rab, arranca de mi corazón cualquier temor que no sea a ti. Arranca de mi corazón esos temores, esos miedos del que dirán. Y pon en vez de eso en mi corazón certeza, yaqeen, certeza de que tú eres el que me recompensa, tú eres el que das, tú eres el que me ayudas, tú eres el que me socorres. Pon en mi corazón esa certeza que yo debo buscar tu complacencia y no complacer al resto de gente. Barakallahu fikum, hermanas. Aquí una hermana dice, lo explicas de una manera que todas las personas que nos hemos convertido a la fe del Islam, comprendemos a fondo especialmente este mes de Ramadán. Bueno, hermana, alhamdulillah, jazakallah khair por su tiempo. Allah nos ayude a cumplir este mes de la mejor manera, y ahora cuando ustedes inshallah van a romper su ayuno, dentro de esas súplicas que ustedes van a pedir, pidan a Allah que arranque de sus corazones el temor al que dirán, el temor a la gente, y que pongan en su corazón el temor a Allah. Barakallahu fikum, hermanas queridas. Inshallah nos vemos el día lunes. Veamos lo que Allah tiene previsto para seguir explicando esta hermosa sura del Baqara, que es una sura que si uno, hermanas, si ustedes no saben árabe, no importa, ustedes pueden poner la sura, recitación de sura en árabe en sus casas y ahuyentan a los demonios, y es protección contra la brujería, y es una sura muy querida para los muslimín. Surat al-Baqarah y Al-Imran son dos suras muy queridas para los musulmanes, y pienso que es nuestra obligación aprender y entender estas suras. Barakallahu fikum, hermanas, jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ma Ramadan Mubarak. Assalamu alaikum.